esperamos con confianza una alegría para participar en la gloria de Dios. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas. Esa esperanza viva, hermanos, está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Debemos cultivar ese anhelo de que un día estaremos delante de la gloria de Dios y no veremos un juez, veremos a un Dios radiante. Buenos días, mi amada Iglesia IBEC. Demos gracias a Dios porque siempre hemos estado permaneciendo juntos y con esa mente de seguir alabando a nuestro Dios. Y sean todos bienvenidos este domingo, que vamos a empezar este culto de oración en donde vamos a cantar, en donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Y pongamos toda nuestra disposición, toda nuestra mente y todo nuestro corazón para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero en Dios que después de esta reunión que vamos a tener, aunque ahorita por lo pronto es virtual, pero que nuestros corazones puedan salir llenos de ese gozo y de esa esperanza en que algún día vamos a estar otra vez juntos adorando a nuestro Dios en el templo. Que el Señor los bendiga y comenzamos. Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 33, que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Alabemos al Señor con este canto. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siento y labré las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo sigo siempre aquí, siempre cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en las sombras soy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo
alabanzas a ti, Rey de majestad. Tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre daré alabanzas a ti. Cristo, Cristo, eres el Salvador de mi ser. Oh, y por siempre daré alabanzas, por siempre daré alabanzas, por siempre daré alabanzas a ti. Buenos días, esperemos que todos se encuentren muy bien. Damos gracias al pastor por la oportunidad que nos da de que la iglesia nos conozca un poquito más como familia. Nosotros somos la familia Ríos Rodríguez y está integrada por Mimi Rodríguez, Miguelito Ríos y Miguel Ríos. Bueno, les platicamos un poquito de nosotros. Tenemos casi 3 años de casados. La verdad tuvimos un noviazgo muy corto. Somos de esas parejas que duran poco tiempo. Duramos 6 meses. Siempre contamos con el apoyo de nuestros papás y algo muy, ahora sí que chistoso que contar fue cuando le presenté a Mike al pastor. Así es, ese día fue un día de los más nerviosos que he tenido en mi vida, porque era la primera vez que me iba a conocer el pastor y la noticia que le iba yo a dar al pastor era de que nos íbamos a casar en un mes. Casi el pastor se va para atrás, pero el pastor agradeciendo que siempre confió en nosotros y nos apoyó en todo. Bueno, pues llega el momento de nuestra boda. Nos casamos en junio del 2017. Y fue un tiempo muy bueno que pudimos ver el cuidado de Dios, la provisión, conocernos mucho más en este tiempo y pues ha sido algo muy bueno. En noviembre del 2018 recibimos la noticia de que íbamos a ser papás. Muy contentos, fue una noticia de las más bonitas que pudimos haber recibido. Yo creo que quienes son padres lo entenderán y los que no la van a recibir muy pronto. Bueno, con ello recibimos una prueba que marcó nuestra vida como pareja, marcó nuestra fe en el Señor, y fue que al mes de estar embarazados me detectaron un tumor en el estómago, el cual tuvo que ser operado al día siguiente. Gracias a Dios fue un tumor benigno, pero ahí Dios puso a prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, y pues Él guardó la vida de nuestro hijo. Así es. Fueron momentos, como dice mi esposa, muy difíciles, pero nunca nos sentimos solos. Agradecemos a la iglesia, quienes oraron por nosotros, al pastor Moisés Osoria, a nuestro pastor Rolando, por siempre su apoyo y sus oraciones en cada paso de este evento que se dio. Victoriosamente, henos aquí, vean a nuestro retoño, es un milagro realmente el que lo tenemos con nosotros y nos gozamos realmente en la providencia y en las bendiciones de Jesucristo. Bueno, nace Miguelito en julio de 2019 y pues véanlo, grandote, fuertote, alegre. 3.5 kilos, 61 centímetros. 51 centímetros. 51 centímetros. Y es una gratitud de nuestro corazón a Dios el tenerlo con nosotros y verlo crecer. Ahorita estamos viviendo una etapa diferente. A los 6 meses Dios me permite poder estar de mamá de tiempo completo con él y es un regalo que pues la verdad le agradezco a Dios y también a mi esposo que me apoya en esta nueva etapa. Con la contingencia. Derivado de esta contingencia, ahora y yo creo que muchos de ustedes ya trabajan en casa. Mi empresa pues, decidió mandarnos. Actualmente mis actividades en casa pues han sido diversas. Un tanto el trabajo, pero también el lado provecho y el lado positivo es
de que estamos más tiempo como familia, estamos más al pendiente de las cosas que pueden citarse en el hogar, y realmente estar con ellos para mí ha sido una bendición. Nosotros entendemos que esta contingencia va a pasar. Tenemos la fe en que esto, en lugar de debilitarnos, nos une más como familia. Sí, creemos que la provisión viene del Señor, no tanto de la seguridad que tú puedas tener en tus ahorros o en una cuenta bancaria, sino del viene el respaldo y viene la provisión. Y para eso, hermanos, queremos compartirles este versículo que se encuentra en Habacuc 3, del 17 al 19, que queremos compartir con ustedes. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, y como leyó Mike, realmente nuestra dependencia viene de Él, aunque ante el mundo no haya alimento, hay escasez, no haya trabajo, nuestra dependencia, nuestra confianza es en el Señor. Él es el que nos va a proveer, hermanos. Tengamos fe. Gracias por escucharnos un poquito. Gracias por sus oraciones y esperamos conocer también sus videos y conocer sus familias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana esperemos que la iglesia se encuentre bien, que estén todos bien de salud. Les mando un saludo a mi familia, la iglesia en Margaritas también. Les agradecemos por sus oraciones, porque sabemos que se acuerdan de nosotros, y estamos agradecidos con ello. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir viendo las cartas pastorales y hoy vamos a tocar 2 de Timoteo. Anteriormente vimos 1 de Timoteo el domingo pasado. Hoy vamos a estar viendo 2 de Timoteo, así que mantenga ahí su Biblia en esta carta pastoral. Hermanos, esta es la última epístola que escribió Pablo desde la cárcel en Roma, después de ser ejecutado por Nerón. Recordemos eso, ¿verdad? Ya sabemos quién era Nerón. Era un hombre muy violento, un hombre que persiguió a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y era un hombre de sangre fría, muy sanguinario, ¿verdad? Pablo, hermanos, al escribir esta carta, sabía que pronto partiría a la eternidad, sabía que estaba al final de su ministerio, pero también sabía Pablo que a pesar de que él estaba al final de su ministerio, sabía que no era el final del evangelio, y eso es muy importante, que es lo que recalca mucho a Timoteo en esta carta. Yo parto, pero el evangelio sigue adelante. Mira, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8, para darnos cuenta cómo Pablo estaba consciente de que estaba a punto ya de ser ofrecido, de partir de esta vida. Dice el versículo 6, yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Quiero que subrayemos eso es importante. Me he mantenido en la fe. Dice el versículo 8, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también, fíjese, a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo entonces ve necesario escribirle a Timoteo por esta precisa razón, para prepararlo para lo que venía. Ya le he escrito acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios, lo vimos la semana pasada, pero esta carta ahora contempla que Pablo ya no estará ahí al lado de Timoteo, ¿verdad? Ya no estará ahí para instruirlo,
y que ya no estará ahí para acompañarlo en oración, ¿verdad? La carta entonces nos deja ver que Pablo al escribir tenía el deseo de que Timoteo también estuviera con él, precisamente por eso. Y esta es una petición muy personal. Pablo antes de partir quería que Timoteo estuviera cerca de él. Según de Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10 nos lo deja ver: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así que vemos que Pablo, hermanos, también no trabajaba solo. Es decir, Pablo no era tampoco un superhombre. A su lado tenía compañeros fieles al ministerio que lo ayudaban en su vida, tanto su vida cristiana como ministerial. Y lo que Pablo hizo, todo lo que hizo y todo lo que ha dejado, no lo pudo haber hecho solo. Dios usó a muchos otros. Y Timoteo cumplía un rol muy especial al lado de Pablo, porque no solamente encontraba en él un colaborador fiel, sino también encontraba en Timoteo un amigo, un hijo en la fe, un hijo que lo llenaba de gozo. Pero la razón principal por la que Pablo escribió fue para motivar a Timoteo a la fidelidad en medio de la oposición y persecución. Lo voy a repetir otra vez. La razón principal por la que Pablo escribió a Timoteo esta carta fue para motivarlo a la fidelidad en medio de la oposición y persecución. Recordemos que Pablo está preso y está a punto de morir, y eso, hermanos, puede desmotivar a cualquiera. Así que Pablo trata de animar a su hijo en la fe para que siga adelante con la encomienda que Dios le había dado. Pero no solo él, ¿verdad?, ya que el ministerio no es exclusivo de Pablo y Timoteo. Por lo tanto, la encomienda era que entrenara a otros para el ministerio. Y es que no podemos trabajar solo, hermanos. No podemos solos en la iglesia. Pablo no pudo solo, Timoteo tampoco. Así que le escribe ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta es la manera, hermanos, en que la iglesia ha podido mantenerse de pie en nuestros días, hasta nuestros días. Y no hay necesidad de inventar fórmulas nuevas para que el evangelio resista a este mundo. La clave está en esto, en lo que Dios ya nos ha dejado: enseñar a hombres fieles, idóneos, para que estos también enseñen a otros, ¿verdad?, a hacer lo mismo, a ser fieles, a ser idóneos, y que también enseñen a otros, ¿verdad? Y es la manera en que el evangelio, hermanos, ha resistido, se ha mantenido hasta el día de hoy. El evangelio, hermanos, es suficiente. Solo hacen falta hombres y mujeres fieles a él y que lo transmitan, ¿verdad?, que estén dispuestos a sufrir cuando se deba. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo?, nos preguntaríamos. Porque el evangelio es de suma importancia para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, sino para el mundo también. El evangelio, hermanos, tiene que continuar. No debe detenerse su avance. No importa lo que esté adelante, no importa lo que cueste, no importa lo que yo quiera, el evangelio debe seguir adelante. Así que consigue hombres, Timoteo, le dice Pablo, que sean fieles e idóneos para enseñar a otros y que estén dispuestos a sufrir por el evangelio. Todo esto, hermanos, todo se puede detener, pero el evangelio no. Las actividades, de hecho, se detuvieron, las reuniones se detuvieron, los congresos a los que nos gustaba ir, los retiros, los eventos de caridad, ¿verdad?, y tantas otras cosas se detuvieron, las visitas al hospital, ¿verdad?, las reuniones con los hermanos, las carnitas asadas, ¿verdad?, la convivencia entre la iglesia, todo se detuvo. Pero eso, hermanos, no es el evangelio. Eso no define a la iglesia. Esos son solo medios. Eso, hermanos, puede faltar, pero no el evangelio.
No el Evangelio, porque éste produce iglesias que sean fieles a la verdad y que estén dispuestas a sufrir en todo momento. Sería imprudente decir que hoy como cristianos estamos padeciendo a causa del Evangelio por la cuarentena. Y es imprudente si lo que nos duele como iglesia o como personas o como cristianos es no poder salir al cine más, o a un restaurante, o a casa de los amigos, o a salir de compras. En pocas palabras, sería imprudente, hermanos, decir que estamos sufriendo por el hecho de no gastar más de lo que antes gastábamos. Eso definitivamente, hermanos, no es sufrir por el Evangelio. Por otro lado, sabemos también que esta pandemia ha afectado a muchos en su economía, ha afectado en la salud, incluso, hermanos, se ha llevado la vida de seres queridos. Pero aún eso debemos entender, y lo digo con respeto, con amor, eso también, hermanos, no es por causa de seguir a Cristo. El virus no ataca exclusivamente una confesión de fe, eso lo sabemos. Esto es algo que afecta a todo el mundo. Y esto lo sufrimos no por ser cristianos, pero sí, hermanos, lo enfrentamos como cristianos, o sí deberíamos enfrentar estas situaciones como cristianos. No lo estoy viviendo por el hecho de ser cristiano, pero sí en medio de estas circunstancias debemos vivir y seguir viviendo, hermanos, y enfrentar las cosas como cristianos, como hijos de Dios. Pero entonces quiero contestar a la pregunta, ¿qué es sufrir por el Evangelio? ¿Verdad? Si eso no lo es, entonces, ¿qué es sufrir por el Evangelio? El sufrir por el Evangelio, hermanos, siempre está ligado a la causa de proclamar a Cristo. Y también, hermanos, el mantenerse fiel a la verdad a pesar de cualquier circunstancia. ¿Verdad? El sufrir por el Evangelio, lo repito, está ligado a estas dos cosas, a proclamar a Cristo, pero también al mantenernos fieles a la verdad a pesar de cualquier circunstancia. Y digo, hermanos, en cualquier circunstancia, porque el mantenerse fiel y proclamar el Evangelio no es exclusivo solo de los que tienen escasez, enfermedad, persecución, prisión, tentación, fracasos. No es exclusivo solamente de aquellos que son difamados o son calumniados, sino también de aquellos que tienen abundancia, salud, éxito, libertad, buena fama. Y es que todo el que es fiel al Evangelio sufre por causa de Cristo. Todo. Entonces, hermanos, estamos conscientes también de que la iglesia antes, hoy y después de esta pandemia siempre ha sufrido, ¿verdad? Y no específicamente, hermanos, por lo que se le priva hacer, sino por el hecho de mantener la fe en las circunstancias que se viven, en las circunstancias adversas que se viven continuamente. Todos los días hay una lucha, todos los días luchamos contra las circunstancias que nos trae la vida, y es ahí donde debemos mantenernos fieles, es ahí donde debemos sufrir por causa del Evangelio. ¿Qué no han hecho algunos hombres, hermanos, cuando han estado encerrados? Fíjese, en el año de 1675, en Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. Previamente, él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una tragedia, lo tomó como un punto de vista optimista. Él escribió: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Fueran o no, hermanos, estas las palabras precisas de Bunyan, su ministerio durante ese corto encarcelamiento es innegable. Fue durante esos meses, hermanos, que él escribió El progreso del peregrino. Yo creo que ese libro lo conoce la mayoría de ustedes. Es un libro que habla acerca de la alegoría de la vida cristiana y es quizás, hermanos, también uno de los libros más famosos que se han escrito en el idioma inglés. Pero aunque el trabajo de Juan Bunyan, hermanos, en prisión fue muy importante,
El del apóstol Pablo fue mucho mayor. Y durante los 4 años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea y Roma, él hizo algunos escritos que son más importantes, más populares y pastorales, incluso que el Progreso del Peregrino. Así que hoy, hermanos, no consideremos esto como una calamidad. Hoy tenemos la oportunidad de hacer tantas cosas por medio del Evangelio. Uso, hermanos, estas palabras no para criticar, sino para motivar, para alentarnos, ¿verdad? Vivimos en tiempos, o siempre, hermanos, será el tiempo, ¿verdad?, de poder hacer cosas importantes para Dios, de poder hacer cosas grandes por el Evangelio, ¿verdad? Siempre tenemos la oportunidad, ¿verdad? No importan los tiempos, estemos libres, estemos en casa, estemos en prisión, estemos en la iglesia, estemos en la calle o en el hospital. Siempre, hermanos, siempre es la oportunidad de predicar el Evangelio. Ya Pablo le decía a Timoteo, hay que predicar en todo tiempo, ¿verdad? Así que, hermanos, tengamos eso en cuenta. Hoy, más que es considerar esto como algo terrible, esto es, hermanos, la oportunidad que tenemos para glorificar también a Cristo. Y Pablo, desde prisión, escribe a Timoteo las siguientes palabras para motivarlo a seguir con la obra, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Y lo hace a través de 2 verdades que encontramos en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice el versículo 8. Fíjese cómo lo quiere motivar Pablo a Timoteo con estas palabras. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, nuestra presa. Estas palabras, hermanos, son de ánimo, ¿verdad?, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer sin importar lo difícil y complicado que pueda ser el mundo. Y lo primero que le recuerda Pablo a Timoteo, hermanos, es que servimos a un Cristo victorioso. Eso es lo primero que le recuerda Pablo a Timoteo en medio de esas circunstancias que ellos estaban viviendo. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él. Nosotros proclamamos a un Mesías victorioso, es lo que le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Tenemos que recordar, hermanos, de que servimos a un Salvador que se hizo débil para salvarnos. Servimos a un Cristo que se dejó derrotar para vencer. Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, resucitado de los muertos. Es decir, Él tuvo que morir. Tuvo que dejarse llevar a la cruz para que después se sea levantado de entre los muertos. Qué interesante. Todo lo que Jesucristo padeció, lo hizo como hombre. No olvidemos eso. Es por eso que Él puede identificarse contigo en el sufrimiento, en las tentaciones. Y ya lo dice Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. La iglesia a veces suele verse tan débil, ¿no es así? A veces solemos vernos tan débil en comparación con las cosas del mundo. Y es que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el Evangelio. Y a veces ellos parecen tan fuertes, ya que tienen tantas cosas a su alcance. ¿No es así? Tantas cosas que tienen. Un compañero me dijo una vez que un pastor en un rancho con una Biblia bajo el brazo no servía para nada. Y me desconcertó, me dolió lo que me dijo, porque en ese tiempo yo estaba en un rancho y lo único que tenía era una Biblia, ¿verdad? Entonces él viene y en una plática normal me lo dice, ¿verdad?, que un pastor en un rancho con una Biblia bajo el brazo no servía para nada y que no se comparaba a lo que los artistas, políticos y personas influyentes logran. Dice él, se necesita más que solo el Evangelio. Se necesita ser reconocido en la política, en el medio artístico, en el mundo de los negocios para alcanzar al perdido. Ciertamente, hermanos, muchos se sienten tan pequeños con el simple y llano Evangelio. Nosotros definitivamente tenemos el Evangelio. Nosotros seguimos a un Salvador que venció siendo fiel hasta la muerte en la cruz. Seguimos a un Salvador que vence perdiendo, que vence en la debilidad.
y vamos, hermanos, a hacer la obra de Él y venceremos como Él venció en debilidad. Preguntará alguien, sufrir por el Evangelio entonces tiene que ver no solo con permanecer fiel al Evangelio, sino también con dejarnos perder, pastor. Es mostrarnos débiles, es no defendernos también, es callar y obedecer. Te voy solamente a decir, si te has preguntado eso, que es ahí donde precisamente tienes que permanecer fiel, en la debilidad, en la derrota, en la obediencia, en la vida y en el umbral de la muerte. Es ahí donde el Evangelio permanece, donde brilla más fuerte. Ahí cuando dejas que te roben, cuando dejas que te humillen, cuando guardas silencio ante la injusticia, cuando pones la otra mejilla, cuando la enfermedad invade tu cuerpo y levantas tus manos a Dios para cantar de su gran amor. Es ahí cuando lo pierdes todo para ganarlo a Él. Recuerda, iglesia, que ese Jesucristo por el cual estás permaneciendo fiel se levantó de la tumba para no ver muerte nunca más después de ser crucificado como malhechor, cuando no lo era. Él reina y nosotros algún día estaremos con Él, victoriosos, aunque para el mundo débiles. Vale la pena seguir a un Mesías que murió y resucitó. Así que acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, iglesia. Y lo segundo que encontramos es que Pablo le hace una afirmación a Timoteo de que la palabra de Dios no está presa. Y eso lo dice en el versículo 9. Dice el versículo 9 del capítulo 2. Asimismo, yo estoy en 1 de Timoteo, déjeme buscar 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo afirma, hermanos, que por causa del Evangelio está sufriendo penalidades y que está encadenado como si fuera un malhechor. Y ser encadenado como un malhechor, hermanos, era la peor manera de identificar a una persona en ese tiempo. Era lo peor de lo peor. Ya a Cristo también lo habían crucificado como un malhechor, pero también ahora a Pablo, ¿verdad?, se le da ese título o se le ve de esa manera, se le encarcela como si fuera un malhechor. Y literalmente, hermanos, él está encadenado en la prisión, ¿verdad? De hecho, él hace alusión a que tenía un cuerpo colgado en su cuerpo, que estaba encadenado a un cuerpo sin vida, estaba aprisionado, ¿verdad? Así que tuvo que haber sido terrible, el castigo que le habían dado era terrible y con ello pues lo iban a llevar a la muerte. Pero con esto, hermanos, con estas palabras, Pablo le deja ver a Timoteo que no espere otra cosa diferente a lo que él ha vivido. Si lo que va a hacer Timoteo es predicar y permanecer fiel al Evangelio, pues que no espere otra cosa diferente, que no espere que el mundo lo trate bien, que no espere, hermanos, que todo le vaya de maravilla en el mundo, porque seguramente podría vivir las mismas circunstancias. Y parece ser que Timoteo también estuvo algún tiempo encarcelado. Sin embargo, Pablo, en vez de lamentarse por lo que está viviendo, y esto es sorprendente, esto es hermoso, él se gozaba, fíjese, se gozaba en que otros llevaran a cabo la obra del Evangelio sin importar lo que sucedía con ellos. El gozo de Pablo se encontró en el avance del Evangelio. Podía soportar, hermanos, Pablo sin duda podía soportar la oposición de amigos. Ya lo hemos visto, Demas lo abandona y algunos otros también lo dejaron solo. En su primer defensa dice él, me han abandonado. Y él lo podía soportar la oposición de amigos y enemigos, ¿verdad? Podría quedar disminuido en la insignificancia y la oscuridad. Podía sufrir penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque su ministerio no fue impulsado por una sed de protagonismo, sino por el avance
por el avance del Evangelio. Ya lo veíamos al principio. Le dice a Timoteo que se encargue de enseñar o de buscar hombres fieles, idóneos, para que estos enseñen a otros. Es decir, el Evangelio no era exclusivo de él, el ministerio no era exclusivo de él. Lo importante o lo que él, hermanos, amaba, o en lo que se gozaba, es que el Evangelio siguiera su cauce, siguiera adelante, siguiera creciendo, ¿verdad?, en la vida de los escogidos, ¿verdad? Él se gozaba entonces en la verdad del Evangelio y de un Evangelio, hermanos, que fuera predicando o fuera predicado. Tenemos, hermanos, que aprender a recibir las pruebas de la vida de la mano de Dios mismo, como oportunidades enviadas directamente de Él para avanzar el Evangelio. Tenemos que ver estas oportunidades como enviadas directamente de Dios para que el Evangelio avance. Bien dice Mike Riccardi cuando escribió acerca de este pasaje de Timoteo. Fíjese lo que dice y lo voy a citar de una manera textual. No debemos tratar de cortar las piernas debajo de la soberanía de Dios al sugerir que Dios solo permite pasivamente nuestras pruebas o hace lo mejor de una mala situación. Cuando nos enfrentamos con el sufrimiento, debemos ver que el Señor soberano, a propósito, nos da la oportunidad de hacer mucho más de Él y de su Evangelio, respondiendo de una manera que deja en claro que la comodidad, la libertad de un conflicto y una vida fácil no es lo que amamos, sino que es Cristo. Es a Cristo al que amamos. Hermanos, podemos no estar encadenados a un soldado romano, pero cada uno tenemos nuestras obligaciones que nos mantienen cautivos. Tal vez usted esté encadenado a un computador en su casa por el trabajo. Tal vez usted esté encadenado a un par de niños en casa. Tal vez usted esté encadenado a una cama de hospital sin poder moverse libremente. Pero tiene que ver cada una de estas cadenas como una oportunidad para proclamar a Cristo exactamente donde se encuentra. Usted puede ser testigo a sus compañeros de trabajo. Usted puede ser testigo a sus hijos, incluso a la enfermera y al doctor. El mensajero puede estar encadenado, hermanos, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, como dice Pablo en el versículo 10 del capítulo 2, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, vale la pena seguir adelante, porque seguimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Vale la pena seguir adelante, hermanos, porque no hay quien detenga el Evangelio. Y tercero, hermanos, vale la pena seguir adelante y predicando el Evangelio y ser fieles a Él, porque es un Evangelio que sigue alcanzando precisamente a los escogidos. Y hay tantos, ¿verdad?, que hay que alcanzar. Dios les bendiga, hermanos.
Mis hermanos, demos gracias a Dios porque pudimos adorarle, pudimos alabarle con todo nuestro corazón, y les invito a que nos mantengamos unidos, nos mantengamos conectados. Que si usted puede hablarle a alguien, hermano, tome el teléfono, háblele y ore con él. Pero también acuérdense que tenemos todas las reuniones virtuales, los lunes los varones, los miércoles. Acuérdense que durante el mes de agosto a las 10 de la mañana se va a estar en una reunión especial de oración con las mujeres que va a estar liderando nuestra hermana Ana. Así que, hermanos, busquemos el estar en contacto, el estar estudiando la palabra, y que el Señor les bendiga. Y también recordarles que estén al pendientes de entregar sus ofrendas, de entregar sus diezmos. Han estado apareciendo por aquí en la pantalla los números, los lugares donde podemos depositar. Y recuerden que la iglesia sigue caminando, la iglesia está de pie y también se ocupan sus ofrendas. Les invito a que lo hagan y que sigamos adelante como iglesia. Que el Señor les bendiga.